tal? Mi nombre es Daniel Uriarte Franco, soy alumno de la Universidad Digital del Estado de México, la UDEMEX, por la licenciatura de Seguridad Pública, en esta ocasión por la materia de Derecho Penal impartida por el profesor Ángel Leogedario Aparicio González. Bien, en esta ocasión nos piden abordar 4 temas de esta materia de Derecho Penal. La primera, historia del derecho penal en México. La segunda, generalidades del derecho penal. La tercera, el delito y la aplicación de la ley penal. Y la cuarta, teoría de la pena. Y bien, como introducción y a grandes rasgos, se trata de exponer qué significan estos 4 puntos y qué significa el derecho penal. Bien, tomaremos antecedentes históricos, cómo surge el derecho penal en México. Se va a tratar de costumbres que se tenían con las antiguas civilizaciones aztecas, mayas, por nombrar algunas de las más grandes en México, nombrar la Gran Tenochtitlán, hasta antes de la llegada de los españoles, la conquista, eh, la revolución, la independencia, cómo fue evolucionando esta situación del derecho penal, eh, cómo se constituye estas leyes eh, para hacer el derecho penal, cómo se tipifican o cómo se tipificaban los delitos, que si bien hablar de derecho penal es hablar el por qué se le va a castigar, por qué se le va a poner una pena a ese individuo por el hecho de haber cometido una infracción, que así lo determina o denomina la sociedad de esa actualidad o de nuestra actualidad. Eh, Veremos el delito y su aplicación de la ley penal. Vuelvo a repetir cómo se estructuran estas normas, estos reglamentos, estas leyes, dependiendo de cada región, de cada comunidad. En este caso, pues hablando de México, y su evolución, cómo han evolucionado estas normativas, estas reglas, estas leyes para la aplicación del derecho penal. Y en cuestión de la teoría penal, estaremos hablando de las diferentes escuelas del derecho. Ahí también estaremos tomando parte histórica de grandes pensadores, grandes filósofos que dieron pauta, que dieron inicio a toda esta serie que conocemos en nuestros días como el derecho penal, como nuestra constitución política. Hablar de la historia del derecho penal en México es hablar del derecho penal precortesiano. ¿Qué es esto? Es remontarnos a la época prehispánica de México, por ahí de los años 1325 al 1521. Es hablar de las grandes civilizaciones que tuvo México en la Gran Tenochtitlán, nuestra ciudad de México, nuestra ciudad antigua. Hablar de las civilizaciones o culturas como fue la maya, la tarasco, la azteca. Hablando de su derecho penal o su sistema penal de ese entonces, es hablar un tanto de usos y costumbres, cómo ellos castigaban todo el acto que estaba en contra de sus leyes, todo acto que perjudicaba a esa sociedad, es decir, lo que ahora conocemos como acto antijurídico, antisocial. Bien, eh, llega la conquista para los años 1521 al 1821. Es hablar así a grandes rasgos, para darnos una idea, Hernán Cortés, Cristóbal Colón, eh, cómo llegan ellos ya de la antigua España,
del otro continente, ya con ideas, ya de alguna manera podemos decir más actualizados, porque ya contaban como tal con un sistema penal para su entonces, pero este sistema venía más apegado con lo que era el clero, la iglesia. Para ese entonces, la iglesia es la que manejaba esta situación de castigos, la que penalizaba, la que castigaba. Y digo por nombrar, está lo que fue la Santa Inquisición. Y ahí viene el contraste de que los españoles en su conquista dicen, eh, estas civilizaciones castigan mal, ¿sí? Todo es pena de muerte, sacrifican, tienen dioses que no existen, ¿sí? Entonces llega el clero, la Iglesia Católica, impone sus normas, sus leyes, sus formas de castigar, y es donde, repito, es el contraste, porque aunque ellos vieron su sistema de castigo muy fuerte, muy agravante, para mí en lo personal digo, fue similar o peor la Santa Inquisición, ya que de alguna manera, aunque ellos justificaban motivo, fundamento por el cual vas a ser castigado, era de alguna manera sin bases, ¿sí? O sea, muy ambiguo. Digo, castigaban hasta porque se creía de brujería, eh, cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces, ya para el año 1821 al 1857 se viene la época independiente, ¿sí? Se promulga la Constitución de 1824 con el Código Penal de 1829. Asimismo, para 1857 a 1910 fue la época porfiriana, y que recordemos que se nos viene a la mente lo del porfiriato, 30 años y demás, pero ya iba evolucionando esta situación en cuestión jurídica, hablando jurídicamente y recalcando en la situación del derecho penal, ya se iba modificando toda esta situación de cómo penalizar estos actos antijurídicos, antisociales. Es decir, en pocas palabras, cómo castigar el delito, ¿sí? Y sus diferentes formas de delito, cómo se iba evolucionando. Este, ya para el año de 1857 es la separación de la iglesia con el Estado, que es lo que venían comentando hace un momento, de que con la entrada de los españoles de la conquista, ellos venían muy arraigados, unido lo que era lo jurídico con el clero. La iglesia pues es la que mandaba. Generalidades del derecho penal. Para hablar del derecho penal en México hay que hacer un contexto histórico. Para esto nos remontamos al año 1931, donde ya se establece el nuevo Código Penal mexicano, esto derivado al Código Penal italiano, es decir, ya se fue actualizando conforme pasaron los años. Esto con nuevas normas, nuevas normatividades, nuevas características para lo que hoy conocemos como nuestro Código Penal mexicano. Hablando del marco jurídico, lo que lo respalda es el artículo 7 del Código Penal Federal, donde precisamente se establecen estas normas, estos reglamentos que constituyen esta ley y que se rige para combatir todas esas actuaciones antijurídicas, antisociales de cualquier individuo.
es decir, todo acto que esté perjudicando a la sociedad, ¿sí? Entonces, para darnos una mayor idea de lo que es el derecho penal, se establece que está dividido en dos partes, el derecho objetivo y el subjetivo. En cuanto al objetivo, es el conjunto de normas. Estas normas son jurídicas que permiten o prohíben las actuaciones del individuo. Por parte del derecho subjetivo, es el permiso que otorga o se deriva de esta norma. Es la facultad de poder de una persona para exigir el cumplimiento de la norma jurídica. ¿Sí? En pocas palabras, son los derechos y obligaciones que tenemos ante esta ley. Por otra parte, y que nos quede un poco más claro, tengo que citar la palabra directo de latino, que quiere decir regirse por el buen camino, y que nos da la idea, precisamente lo que habíamos hablado, de la actuación jurídica del individuo, del ciudadano. Es decir, que no perjudique a la sociedad. ¿Cómo se va a penalizar estas actuaciones? Digo, en conclusión, el derecho penal, como tal lo dice, la palabra penal es de pena, es de cómo se va a castigar esta mala actuación del individuo, esta actuación antijurídica, antisocial. Entonces, aquí es donde vamos a tener que tipificar la falta o el delito. Entonces, el delito se constituye por la acción, la antijuricidad, la tipicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Así es como el artículo 7 constitucional va a castigar todos estos actos jurídicos. El delito y la aplicación de la ley penal. Bien, hablar del delito es cómo se tipifica esta acción antijurídica, antisocial. Todo acto que está perjudicando o que perjudica a algún otro individuo. Como tal, nos dice en términos generales que el delito es considerado una acción antijurídica típica y culpable, sancionada con una pena. Bien, ya entendido lo que es el delito, hay que entender cómo se va a penalizar este delito. Y es donde tengo que exponer que se tipifica el delito. ¿Qué es la tipificación del delito? Es la clasificación. Tenemos varios delitos, entre ellos los cuales se dividen en tres partes principales, que son los delitos contra los bienes jurídicos de la persona, los bienes jurídicos de la sociedad y los bienes jurídicos del Estado. Bien, ahora hablando del marco jurídico de la ley penal, del Código Penal, es citar al artículo 24 al 118 del Código Penal Federal, donde nos va a decir cómo se va a penalizar cada actuación antijurídica de esta persona. Y bien, por otra parte, también tenemos que hablar que se penaliza por la acción u omisión ilícita y culpable de la persona que está realizando este delito. Teoría de la pena. Hablar de la teoría de la pena es hablar de grandes tratadistas, grandes pensadores filósofos en relación a este tema del sistema penal, de cómo se va a castigar o cómo se debería castigar toda actuación antijurídica, antisocial del individuo. Bien, es hablar también de la antigua Roma, del derecho romano, y que son las raíces para lo que hoy
conocemos como nuestro sistema penal. Bien, de allí surgen las escuelas jurídicas, y que por nombrar alguna de ellas están la escuela del derecho natural, la escuela positiva, la escuela del realismo jurídico, la escuela sociozoológica y la escuela crítica. Si bien hago énfasis en lo que es la escuela positiva, que nos dice que es las normas y las leyes establecidas por el Estado, que es bien lo que conocemos hoy como nuestro Código Penal Federal. Todas estas normas y reglamentos que lo conforman para dar, de alguna manera, por así decirlo, el castigo a esos delitos y la tipificación de los delitos. Eh, Cabe mencionar que estos grandes pensadores en estas escuelas del derecho, en lo particular pienso que entran muchos puntos en cuestión de valores y moralidad. Digo, por allí se menciona la ley de Talion, que es ojo por ojo, diente por diente. En muchas ocasiones, digo, en otros países se lleva la pena de muerte, dependiendo la tipificación del delito. Para México no se ha tomado pláticas en esa situación, no se ha llevado a cabo, y es, por así decirlo, parte de estos pensadores, partes de estas escuelas, donde entra, vuelvo a repetir, la moralidad, los valores de decir, ¿cómo vas a castigar a esta persona que mató con otro delito? Porque estarías tú matándolo, le estarías quitando la vida. Es un ejemplo a grandes rasgos. Entonces, bien, esta es la situación de estos pensadores, de exponer sus ideas para constituir o construir el derecho penal. Esa es la teoría de la pena. Nombrar a todos estos grandes pensadores, digo, por alguno de ellos, y en los temas que vimos está Carranca, está Bernardi, eh, está Rodolfo Pazagno, Osorio, y ya de lo que nosotros conocemos más actual está, vuelvo a repetir, Carranca, Trujillo, Fernando Castellanos, que se van mucho a lo que es la escuela positiva, a establecer las penas conforme lo marca las leyes del Estado. Concluyo este tema agradeciendo su amable atención. Asimismo, citando a tres grandes tratadistas mexicanos: Raúl Carranca, Trujillo y a Fernando Castellanos, los cuales nos dicen que, hablando en cuestión de penología o tratado de las penas, estos estudia estas en sí mismas, su objeto y caracteres propios, su historia y desarrollo, sus efectos prácticos, sus sustitutivos, y lo mismo lo hace con relación a las medidas de seguridad. Gracias.